Bienvenidos, audiencia. Por acá quienes habla el profesor Juan Echenique. Bienvenidos al curso de Estadística Aplicada al Deporte del Diplomado de Entrenamiento Deportivo nivel 1. En esta ocasión estaremos hablando del tema número 3, referente a las medidas de tendencia central. En continuidad a lo referente al tema número 3, que abordamos con respecto a las tablas de distribución de frecuencia simple y distribución de frecuencia agrupada o datos agrupados. En esta oportunidad, en el tema número 4, que es este que vamos a ver a continuación, hablaremos de la medida de tendencia central. Cabe destacar que vamos a estar trabajando los mismos datos y la misma variable del tema número 3. Para hacer referencia y explicación a lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, iniciamos. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media. Las medidas de tendencia central, según Ritchey, son las que proporcionan una estimación típica, común o normal, encontrada en una distribución de puntuación en bruto. Son los números más céntricos que vamos a conseguir dentro de una distribución de puntuaciones. Unos datos obtenidos, los vamos a, dentro de los mismos, ubicar la tendencia central, la tendencia más céntrica, para dar estimaciones de manera puntual en cuanto a las distribuciones que estamos manejando o los datos que estamos manejando. Como les mencioné al inicio, existen 3 estadísticos de tendencia central. Los más comunes son la media, la mediana y la moda. Cuando hablamos de media, esta también se le llama media aritmética, o en otro caso se calcula como el promedio. Y esta es la suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de puntuaciones, es decir, el tamaño de la muestra. Se toman todos los datos que se tengan y se divide entre el número de datos. Esta se representa por este símbolo que tenemos aquí. Y la ecuación para llevarla a cabo, según lo que nos expresa esta definición, es la siguiente: sumatoria de datos entre el número de datos. Ejemplo. Estos son los datos. Los sumamos, que es la sumatoria. Sumatoria no es más sino la sumatoria de todos los datos que tenemos. Y este resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. En este caso, la sumatoria quedó 156 entre el número de datos es igual a 12,3. Es decir, que la media es igual a 12. Si estamos manejando números enteros. Si es con decimales, se puede quedar en 12,3. Todo depende de la variable que estemos midiendo. En cuanto a la mediana, es la puntuación de la mitad en una distribución ordenada. Es decir, la mediana me divide, es el punto medio entre una distribución de datos. Al yo tener los datos, busco el punto medio, ese punto medio es la mediana. Existen 2 formas de calcular la mediana. Cuando los datos son pares, los datos son impares. En este caso, de la puntuación de la mitad. La puntuación de arriba, la cual queda la mitad de los casos, y por debajo la otra mitad. Y en el punto céntrico, como se lo acabo de mencionar. Se divide el tamaño de la muestra entre 2 para acercarse a la puntuación de la distribución. Si la muestra es par, se divide la muestra entre 2 y se toma el punto central. Cuando es impar, directamente tenemos el número ya relacionado, porque si dividimos siempre nos va a quedar un número céntrico. Ejemplo, si los datos son 11, dividimos 5 por arriba, 5 por debajo, nos queda un número en el centro que sería la mediana. Pero en el caso de ser par,
se divide entre dos los datos. En el caso de si el número es 10, sería 5 por arriba y 5 por debajo. No tenemos número céntrico, ¿verdad? Entonces, los dos datos central se van a sumar y se van a dividir entre ellos. Como lo vamos a ver más adelante, ahorita en el ejemplo. El símbolo que se utiliza para la mediana es este. Vean el ejemplo ahora, para hacer cálculo de la mediana. En este caso, los datos son pares, que tenemos acá. Y como son pares, se hace el promedio. Si aquí estuviera, se busca la mitad, 10 números por arriba y 10 números por abajo. En este caso, como el número coincide, no es necesario sumarlo y dividirlo entre ellos. ¿Okay? O se puede hacer también 14 más 14, 28 entre 2, nos da igualmente el número que es 14. En cuanto a la moda nos indica que es la puntuación que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de frecuencia. Es decir, es la que más se repite, es la más popular, es la que más coincidencia tiene entre los datos. Por eso se le dice moda. Y el símbolo que se utiliza es este. Para el cálculo del mismo, simplemente lo que vamos a necesitar es ordenar de menor a mayor y entonces empezar a ver qué número se repite más, con qué frecuencia se repiten más los números. En este caso observamos que el número que más se repite es el número 14 y se repite 3 veces. Es decir, que la moda en este caso es 14. Como se mencionó en el tema número 3 y desde todas las presentaciones, desde el tema 1 hasta el tema 3, se viene estableciendo de que la estadística descriptiva nos da más que todo referencia a un sistema numérico a través de cálculos matemáticos, mientras que la interpretativa nos tiene que dar interpretación de esos datos. Después que yo someto una serie de datos a ciertos cálculos matemáticos o estadísticos, estos me van a reflejar unos datos. Estos datos tengo que interpretarlos para saber qué es lo que me están diciendo cada uno de estos datos. Desde el punto de vista de la medida de tendencia central, lo vamos a hacer de la siguiente manera. La media. Podemos decir, según los ejemplos anteriores, en el caso de la media, el resultado fue 13,3. Y podemos decir que el promedio de los datos presentados, de los datos que estamos trabajando, es de 12,3. En cuanto a la mediana, podemos decir que el 50% de los datos, 50% por arriba y por debajo, presentado es igual o menor a 14, o es igual o mayor a 14. ¿Bien? Y la moda la podemos interpretar de la siguiente forma. De los datos presentados, el que está con mayor frecuencia es el 14, el que más se repite. Y de esta manera es la forma de dar interpretación a la medida de tendencia central. Ahora bien, pasamos entonces a lo que es el cálculo de medida de tendencia central a una tabla de distribución de frecuencia simple. Recuerden que en el tema número 3 hicimos una tabla de distribución de frecuencia simple. Esta misma la vamos a utilizar para lo que es el cálculo de medida de tendencia central en la misma. En primera instancia vamos a calcular la media. Y nos dice que es la sumatoria de X entre el número de datos. En este caso, sumatoria de X nos da, si sumo todos estos valores, me da este valor que es 170 y lo divido entre el número de datos que es 20 y esto me da como resultado 8,5. Esta es la moda dentro de una tabla de distribución de frecuencia simple. Y si nos vamos a la mediana, buscamos en los datos, como pueden verlo acá, el punto céntrico, y en este caso tenemos 10, 11, y como no son igual, vamos a sumarlo y dividirlo entre 2. Nos da 21 entre 2 es igual a 10,5.
11. Todo depende de la variable que estemos trabajando. Si la variable me está reflejando que los datos que tengo que manejar son números enteros, entonces este 10,5 tengo que redondearlo y llevarlo al proximal. En este caso sería 11. La moda es el valor que más se repite. Entonces, si nos vamos a la frecuencia, ¿cuál es el valor cuál es el mayor número dentro de la frecuencia? En este caso tenemos que el mayor número es el 3. Es decir, que el 4 se repite 3 veces. Entonces podemos decir que la moda sería 4. ¿Ok? De esta manera. Asimismo pasamos a la interpretación de los datos obtenidos anteriormente. Y podemos decir que el promedio de los sujetos que realizaron una prueba de resistencia muscular de miembros superiores en 30 segundos es de 8,5 o 9. ¿Okay? Recuerden, dependiendo de la variable, en este caso sería 9, porque la variable necesita que refleje números enteros. Porque ¿quién ejecuta una flexión extensión de codo por la mitad? Tendríamos que buscar basamentos legales, basamentos bibliográficos que nos puedan evidenciar eso. Pero hasta ahora se deben de manejar números enteros. La mediana, nos podemos decir que el 50% de los sujetos que realizaron una prueba de resistencia muscular de los miembros superiores es de 30 segundos. En 30 segundos, es menor o igual a 11, 10,5 u 11. En este caso digo 11 y no 10,5 porque la variable me indica que tengo que manejar el valor entero. Y en cuanto a la moda, directamente indico de que los sujetos que realizaron una prueba de resistencia muscular de miembros superiores o que realizaron flexión y extensión de codo durante 30 segundos, los que están con mayor frecuencia son 3 que ejecutaron 4 flexión y extensión del codo. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a calcular la medida de tendencia central e interpretarlo con la siguiente, interpretar los resultados en la siguiente distribución de frecuencias simples. Muy bien. Con la variable punto de jugadores de baloncesto durante una temporada de 20 juegos, esta fue la tabla de distribución de frecuencias que ustedes debieron haber ejercitado o construido a través del ejercicio en el tema número 3. Y queda de esta manera esta tabla de distribución de frecuencias. Aquí vamos a hacer el cálculo de la media, la mediana y la moda dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. Podemos hacer pausa del video y empezar la construcción, hacer los cálculos de la mediana, la moda y la media dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. Pueden retrocederlo y evidenciar cómo se hace el cálculo. No hay ninguna dificultad para hacerlo. Lo importante es que realicen este ejercicio. Luego de realizado el ejercicio de manera descriptiva, hacemos las interpretaciones. Según pueden tomar en cuenta el ejemplo que les expliqué anteriormente, para hacer la interpretación de la media, de la mediana y de la moda. Pueden pausar el video y continuar para hacer la interpretación. Y posteriormente continuarlo para así finalizando con el cálculo de medida de tendencia central para una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados, como lo vamos a ver a continuación. Tomamos en cuenta la tabla de distribución de frecuencia de miembros superiores en 30 segundos. ¿Bien? Y ahí vamos a hacer el cálculo de la media. En este caso, en una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados, el cálculo de la media se va a hacer de la siguiente manera. Debemos calcular, se va a calcular a través de la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de F. Es decir, de los datos por la frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. No tenemos la multiplicación
de los datos de f de x por f. Entonces procedemos a multiplicar estos datos para obtener la multiplicación de fx por f. Es decir, empiezo a multiplicar x por f y me está dando los resultados. En este caso, en la primera clase, nos indica, o en el primer intervalo, nos indica que 4, el dato es 4 y la frecuencia es 5. Multiplico 4 por 5 es igual a 20. En la segunda, 4 por 8 es 32 y así sucesivamente hasta llegar. Luego que yo multiplico estos dos valores en cada uno de los factores que estamos trabajando, lo voy a sumar y esta va a ser la sumatoria. En este caso la sumatoria es 224 y lo voy a dividir entre el número de datos. 224 entre el número de datos es igual a 11,2. Le repito, como la variable me está indicando que debo manejar números enteros, entonces puedo indicar que la variable es, la media es 11 para una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Muy bien. Para hacer el cálculo de la mediana en una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados, lo vamos a hacer a través de esta ecuación, donde me indica que la mediana es igual al límite inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta inferior. Todo esto entre la frecuencia. Todo esto por la amplitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el valor medio entre los valores de los datos. ¿Okay? Para saber cuál va a ser la frecuencia absoluta desde la cual nosotros vamos a trabajar. Y así saber cuál es el intervalo y la clase por la cual nosotros vamos a estar trabajando para el cálculo de esta mediana. Entonces vemos que si el dato es impar, pero en este caso lo procedemos de esta manera, pero como el dato es par, tomamos el número de datos y lo dividimos entre 2. El número de datos es 20, lo dividimos entre 2, es igual a 10. Este 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta. Si de casualidad el resultado que nos dé fuera similar, estuviera aquí presente o similar, dentro de la frecuencia absoluta, y aquí directamente concretaríamos, si estuviera en este caso, aquí en vez de 9 estuviera el número 10, dijéramos que ya directamente la mediana sería 10, pero como no lo tengo, no está el número que acabo de calcular, de ubicar el número superior inmediato, en este caso el número superior inmediato a 10 es 12. Y vamos a trabajar entonces con este intervalo. El intervalo número 3 de la clase número 3. Para hacer el cálculo de la mediana en la medida de tendencia central en una distribución de frecuencia de datos agrupados. Vamos a sustituir entonces los valores. Decimos entonces que el límite inferior, cuando vemos el intervalo o el intervalo, vemos que el número inferior de la clase es 10 y colocamos entonces el 10. Esto lo vamos a sumar y comenzamos a sustituir el número de datos, que es 20, entre 2 menos la frecuencia absoluta inferior. Si me paro aquí en el 12, que es la frecuencia absoluta inferior es 9 y la vamos a colocar entre la frecuencia que se maneje dentro de este intervalo, que es, en este caso es el número 3, como lo vamos a ver a continuación. Para saber cuál es la amplitud, tenemos que restar el límite superior menos el límite inferior. En este caso, el límite inferior de este intervalo es 10 y el superior es 14. Restamos 14 entre 10 y el resultado es 4. Ya sustituido los datos, procedemos a realizar la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es esta división. Vamos a resolver esta división y 20 entre 2 nos es igual a 10. Y
seguimos con los datos anteriores. Posterior a eso, vamos a restar 10 menos 9, que es igual a 1. Para posterior, realizar una multiplicación. Para realizar una multiplicación de fracciones. En este caso, aquí, matemáticamente hablando, para realizar la multiplicación de fracciones, como no poseemos números, el factor debajo de 4, se le coloca el número 1 y se multiplica entonces 4 por 1 es igual a 4 y 3 por 1 que es igual a 3. Posteriormente debemos resolver esta fracción. Y al final lo que hacemos es, del resultado de la fracción, sumamos con el número 10. Y de esta manera el resultado es 11,5. Pero como les dije, que la variable necesita un factor o un dato con números enteros, tenemos que redondearlo. En este caso, la mediana para esta distribución de datos, de una distribución de una tabla de datos agrupados, es igual a 11. Ahora bien, para el cálculo de la moda también lo vamos a hacer, pero a través de la siguiente ecuación. Moda es igual del límite inferior más frecuencia menos frecuencia inferior. Frecuencia inferior 1. Entre, haremos corchete, frecuencia inferior, frecuencia menos frecuencia interior 1, cerramos el corchete, más, abrimos corchete, frecuencia interior menos frecuencia interior superior, cerramos corchete, todo esto, toda esta fracción por la amplitud. Sustituimos los valores. ¿Qué tenemos que hacer antes de sustituir los valores? Es buscar la frecuencia mayor dentro de la columna de frecuencia. Y como nos damos cuenta, la frecuencia mayor aquí es 6. Y este entonces va a ser el intervalo que vamos a trabajar, donde nos vamos a ubicar. ¿Bien? Sustituimos los valores. Frecuencia, el límite dentro del límite inferior, dentro de este intervalo, en este caso es 14. Colocamos el número 14. Sustituimos la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia, que en este caso es 6, menos la frecuencia inferior. En la frecuencia inferior, en este caso es 3, como lo establece. Entre, haremos corchete, volvemos a repetir estos datos que están arriba porque es la misma, según la ecuación, nos están pidiendo lo mismo, más la frecuencia menos la frecuencia superior. En este caso la frecuencia superior es esta que está aquí, es 2, por la amplitud. Como dije anteriormente, la amplitud se calcula restando el límite superior menos el límite inferior. Entonces ya sustituimos los datos, empezamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es resolver las restas que tenemos dentro de las ecuaciones o dentro de la fracción. Restamos 6 menos 3 que es igual a 3, 6 menos 3 que es igual a menos 3, a 7. Perdón, más 4 que es el resultado de 6 menos 2. Y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Seguimos resolviendo. Sumo el 3 más 4 dentro de la fracción para que me quede la fracción absoluta. Y me queda la ecuación de la siguiente manera. Ahora voy a llevar a cabo la multiplicación de la fracción. Esta multiplicación, como una multiplicación de fracción, aquí debo colocar el número 1 para poder multiplicar esta fracción, como queda acá, según la regla matemática. ¿Okay? Multiplico 3 por 4 y 7 por 1 y me da el siguiente resultado. ¿Bien? Ahora paso a resolver la fracción. Y la fracción me indica 12 entre 7 es
es igual a 1,7. Para posteriormente sumar lo que me viene quedando de la ecuación. Sumo 14 más 1,7 es igual a 15,7. Como la variable me pide un número entero, digo que la moda es igual a 16. Pasamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a calcular las medidas de tendencia central de la media, que es la media, mediana y la moda, a la siguiente tabla de distribución de frecuencias agrupadas. ¿Okay? Lo vamos a hacer tomando en cuenta la tabla de distribución, la siguiente variable, que fue el ejercicio en el punto número 3 o en el tema número 3, que es punto de un jugador de baloncesto durante una temporada de 20 juegos. Y estos fueron los resultados que ustedes tuvieron que haberle registrado o dado después de haber construido esa tabla. Solamente vamos a considerar para calcular la medida de tendencia central, vamos a presentar el dato, la frecuencia acumulada. Y hacemos nuestro cálculo de media, la mediana y la moda, como lo acabo de explicar hace un momento. Pueden pausar el video para hacer la construcción de la misma, hacerle el cálculo de la moda, la mediana y la media a esta tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Pueden retroceder el video y pueden ver la explicación anteriormente, o se pueden afianzar en otros modelos para hacer estos cálculos. Ya ejecutado y realizado los ejercicios para el cálculo de la tendencia central en una tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados y simples, realizando todos los ejercicios, damos por concluido el tema número 4, que correspondía a la tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados y datos simples, en la cual estábamos haciendo el cálculo de la medida de tendencia central, la media, la mediana y la moda. La media, la mediana y la moda era el tema central dentro del tema número 4 de medidas de tendencia central. Espero haya sido provechoso para ustedes. Y con esto vamos por concluido el tema número 4. Por acá se despide el profesor Juan Echenique. Nos vemos entonces para el tema número 5. Y se despide. Chao.